están? Buenas tardes. ¿Sí leyeron del tema, alguito? ¿Sí? ¿Leyeron hicieron la lectura? ¿Leyeron la lectura? Ah, bueno. Bueno, entonces inicialmente vamos a hacer es como un recorderis de lo que ya leyeron. No me puedo alejar mucho. Concentrado en la clase, mujer. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del mecanismo de acción de fármacos. Entonces, los mecanismos de acción de los fármacos principalmente son restaurar, bloquear o modificar lo que normalmente sucede en el organismo, en una célula, en una cascada de segundos mensajeros, en un receptor, ¿sí? Entonces, lo que hacen los fármacos es actuar sobre los mecanismos que existen normalmente, como bloqueándolos, aumentando, disminuyendo esas respuestas que normalmente ocurren. Entonces, ese es el mecanismo de acción y lo que va a ejercer, o sea, la respuesta a esa acción que ejerce ese fármaco es el efecto. Una cosa es el mecanismo de acción y otra ya el efecto que ocurre con el fármaco. Por ejemplo, si yo tomo un antiácido, el mecanismo de acción de ese antiácido es que va a alcalinizar el pH gástrico, ¿cierto? Lo vuelve más básico. El efecto no es que yo me alcalinicé, no. Yo siento es que disminuye el ardor, ¿cierto? Disminuye el dolor después de la gastritis. Entonces ese es el efecto. A este conjunto de efectos o al efecto que ejercen los fármacos es lo que en farmacología se conoce como farmacodinámica. Entonces siempre cuando ustedes ven o leen sobre un medicamento dice farmacocinética, absorción, distribución, eliminación, metabolismo, farmacodinámica. Entonces farmacodinámica es el mecanismo de acción y el efecto de ese medicamento. Las acciones entonces de los fármacos van a ser, por ejemplo, en el caso de un antibiótico, en el caso de un antimicótico, pues van a ser sobre la bacteria. O sea, ese antibiótico no va a ejercer efecto en mis células, sino va a ejercer su acción es en la bacteria. El Helicobacter pylori va a coger y va a actuar sobre esa bacteria. Pero también hay fármacos que tienen acción sobre receptores míos, sobre receptores específicos que esos sí son míos. O hay fármacos que no actúan sobre receptores, sino que actúan es por sus propiedades físico-químicas. Por ejemplo, nuevamente, los antiácidos. La propiedad físico-química de un antiácido es que es alcalino y por eso alcaliniza el pH gástrico. Ese es un mecanismo de acción. Otro ejemplo de un fármaco que actúe a través de sus propiedades físico-químicas son, por ejemplo, los laxantes. Entonces hay laxantes, ¿cierto?, que lo que hacen es que atraen agua. Uno se los toma y cuando están en el intestino, ellos atraen agua. Entonces, pues las heces quedan llenas de agua, se ponen blanditas y sale la diarrea, ¿cierto? Entonces, ese es otro mecanismo de acción. El carbón activado es otro fármaco que puede actuar a través de sus propiedades físico-químicas. ¿Alguien sabe qué es el carbón activado? Excepto pues acá la residente de toxicología que nos acompaña hoy. Sí, señora. Es un carbón reactivo que en el intestino coge las sustancias tóxicas para que no entren al cuerpo. Muy bien, ¿qué dice la doctora Cristina? Si quieres explicarles qué es carbón activado. Gracias. Pues carbón activado sí es una sustancia que sale de la combustión del carbón de la madera, y lo que hace el carbón activado es absorber moléculas, generar una mezcla que sea insoluble en contenido gástrico para que el paciente la pueda
la puede evacuar por deposición, sale por las heces. Entonces, muy bien, o sea, si los han visto de pronto a los pacientes intoxicados que llegan a urgencias alguna vez, les dan, es como una tierra negra, no sé si la han visto alguna vez, y eso se lo van a tomar, es una cosa negra, carbón activado, es como un carbón, pero en polvito. Entonces ese carbón, como dice la doctora, y como dice Laura, gracias, lo que hace es que coge esas sustancias, digamos yo me tomé 20 tabletas de X medicamento, coge esa sustancia y no la deja absorberse, la coge, la atrapa y lo que hace es que se elimine y no la deja absorberse, ese es el carbón activado. Bueno, ahorita les voy a contar 4 casitos clínicos. La idea es que después que vemos los casos, vemos otro poquitico de teoría, y ustedes al final me dicen a esos casos clínicos que le pondríamos un agonista de, un antagonista de, ¿listo? Primer caso clínico. Primer caso clínico es un paciente de 27 años que sufre accidente de tránsito encontrándose bajo estado de embriaguez. Es trasladado en una ambulancia por traslado primario al servicio de urgencias del Hospital Medellín. Ingresa hipotenso, está bien. Ingresa hipotenso con un trauma en el tórax y en el abdomen, pero no tiene una herida abierta, sino hay trauma y es doloroso, pero el paciente está hipotenso. Le colocan líquidos endovenosos y el paciente persiste hipotenso. Ese es el primer caso. Segundo caso. Paciente de 62 años que ingresa al servicio de urgencias por palpitaciones. Después les cuento algo más. Caso número 3. Caso número 3. Parece que no va a funcionar este caso. No funciona. Bueno, este caso entonces lo minimizo y se los muestro. Es una niña, pongámosle una niña de 9 años, que se encuentra en vía pública y empieza con dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria. Si la ven ahí, está taquipnéica, está con dificultad. Este señor la ausculta y le escucha piticos, ¿sí? Son sibilancias. Está bronco obstruida. Parece que tiene asma. La niña, una crisis asmática. Y el último caso es un paciente de 28 años que se metió una dosis de clorhidrato de cocaína y se puso a conducir. Y está un poco agitado, ¿cierto? Eufórico, con aumento de la actividad motora, y se vuelve miércoles, se vuelve nada, se estrella y sale pitado. Resulta que después, que ahí no lo vemos en el caso, ese paciente lo coge la policía y lo lleva al servicio de urgencias del Hospital Medellín. Listo, esos son los casos. Bueno, entonces, las acciones sobre el receptor, cuando ya dijimos pues que puede ser físico-químico, pero hay medicamentos que actúan sobre receptores, ¿cierto? Y la acción sobre ese receptor puede ser un agonista o puede ser un antagonista, ¿cierto? Un agonista, entonces, es cuando ese fármaco, ese medicamento se une al receptor y lo activa. Eso es un agonista. Un antagonista es que ese fármaco se une al receptor y lo que hace es que no permite que se active. No es que haga el efecto contrario, es que no permite que se active.
agonista y antagonista. Los agonistas, a su vez, pueden ser completos cuando llega el fármaco al receptor, lo activa y lo activa en su totalidad, o sea, la máxima eficacia que puede tener ese receptor hace ese medicamento, lo activa totalmente. Ese es el agonista completo. Y el agonista parcial, entonces, es un fármaco que llega al receptor, lo activa, pero genera un efecto que es de menor magnitud al que puede llegar a generar. Un agonista parcial, lo estimuló, lo activó, pero no totalmente. ¿Hasta ahí? Bien. También los agonistas pueden ser selectivos o pueden ser no selectivos. Veamos un ejemplo. ¿Me vuelvo? ¿Selectivos o no selectivos? ¿Pozo? ¿Para la foto? Entonces, ustedes ya vieron sinapsis, vieron adrenalina, las catecolaminas, ¿cierto? Entonces, esta es una neurona presináptica, este es el espacio sináptico y este es un órgano efector. ¿Listo? Esta neurona presináptica es una neurona que me va a liberar catecolaminas, me va a liberar norepinefrina o noradrenalina, lo mismo. Listo, se estimuló esta neurona presináptica, libera noradrenalina y esa noradrenalina en el órgano efector va a tener unos receptores, ¿sí? O las catecolaminas van a tener unos receptores. Entonces, por ejemplo, acá tenemos receptores alfa adrenérgicos o receptores beta adrenérgicos. A su vez, hay receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿sí? Entonces, lo de selectividad es que un fármaco llega y selectivamente es un beta 1 selectivo, es decir, llega y me va a estimular el receptor beta 1 específicamente. Un agonista no selectivo, por otra parte, es un fármaco que, por ejemplo, llega y me va a estimular beta 1 y beta 2. ¿Listo? Es no selectivo. Esa es la diferencia. Entonces acá la noradrenalina fue y estimuló los receptores, pero esa noradrenalina no va a seguir estimulando y va a seguir estimulando estos receptores, sino que está regulada. Entonces, puede volver a esta neurona por recaptación, ¿cierto? Se devuelve. O esta norepinefrina puede ser degradada por unas enzimas. Y no importa el nombre de las enzimas, sino es degradada por unas enzimas. Ahora, los agonistas también pueden ser directos o indirectos. Ya hablamos de selectivos, no selectivos, ahora hablemos de directos e indirectos. Un agonista directo es que el fármaco llegó y es un agonista de simpático, de catecolaminas. Llega y me actúa directamente sobre los receptores. Ese es un agonista directo. Un agonista indirecto es que me va a aumentar la concentración, por ejemplo, de noradrenalina. Y al aumentar la concentración de noradrenalina, pues va a haber más estímulo sobre los receptores. Pero no es que llegue el fármaco y me active directamente el receptor. ¿Claro eso hasta ahí? Señor. Sí. Selectivo y no selectivo. Un fármaco puede ser beta 1 selectivo, o sea, un receptor específicamente selectivo. Entonces, pum, llega al receptor beta, pero no es a los dos, sino específicamente al beta 1. Un fármaco no selectivo es que me puede actuar, por ejemplo, en un receptor beta 1, en el beta 2 e inclusive en el alfa 2. ¿Sí? Esos son no selectivos. Entonces, un fármaco puede actuar sobre más de un receptor y producir una respuesta aditiva.
al actuar sobre dos receptores diferentes. Entonces, hablábamos ahora de los receptores, de los agonistas directos e indirectos. Directos me actúan directamente sobre el receptor. Indirectos, por ejemplo, me aumentan la liberación de noradrenalina, me disminuye la recaptación de noradrenalina. Por ejemplo, ¿quién? Que yo les dije ayer. ¿Quién inhibe la recaptación de noradrenalina? Se consume por vía nasal, por vía intravenosa. La cocaína, muy bien. Me inhibe la recaptación o me inhibe la degradación. Todo eso me está aumentando acá las concentraciones de noradrenalina. Entonces son agonistas indirectos, porque me van a aumentar y a su vez noradrenalina aumentada me va a activar los receptores. La cocaína, mira que acá me va a inhibir la recaptación. Si no se recapta la noradrenalina, pues aumenta aquí. O sea que lo que hace la cocaína es incrementar los niveles de noradrenalina. Incrementa los niveles de catecolaminas, noradrenalina, dopamina. Ese es un mecanismo de acción. Otro mecanismo es que inhibe canales de sodio, pero pues en este caso solo nos vamos a fijar en el mecanismo que inhibe la recaptación de catecolaminas. Por eso están así hiperestimulados como este muchacho del video. Sí, señor. Pero si no actúan sobre el receptor, ¿dónde están? ¿Cómo que? Perdóname. Si no actúan sobre el receptor, ¿dónde están? Sí, si no actúan sobre el receptor, ¿dónde están? Entonces, por ejemplo, acá la cocaína va a estar sobre este receptor que inhibe la recaptación. O por ejemplo, el que me inhibe la degradación, ese fármaco me está inhibiendo una enzima. ¿Sí? Entonces digamos que es antagonista para la enzima, pero es agonista simpático, me está aumentando las catecolaminas. ¿Mm? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Esos eran los agonistas. Ahora vamos a ver los antagonistas. Un antagonista, entonces, igual que los agonistas, puede ser directo o puede ser indirecto. Entonces, ¿cómo actuaría un antagonista indirecto? No indirecto. Indirecto sería que Podría inhibir la producción del ligando, ¿cierto? O sea, inhibe de alguna manera la función, pero a través de otro mecanismo. ¿Sí? Me está inhibiendo esa función a través de otro mecanismo diferente, por eso es indirecto. Entonces, ese antagonista indirecto puede ser químico, por ejemplo, ¿han escuchado los quelantes? ¿Qué has escuchado los quelantes? Un quelante es algo que significa como cangrejo, algo que agarra, ¿sí? Los quelantes se utilizan, por ejemplo, cuando hay sobredosis o intoxicaciones por metales, por ejemplo el hierro. Los quelantes cogen ese metal, ¿sí? No lo dejan distribuirse ni nada, sino que hace que se eliminen. Entonces, eso es un quelante. Es indirecto porque indirectamente me está haciendo que ese metal no actúe, ¿cierto? Es un antagonista de ese metal, ¿sí? Está cogiéndolo y aumentando su eliminación. No está actuando sobre los receptores de ese metal, sino que está cogiéndolo y aumentando su eliminación. Ese es un quelante químico. El carbón activado sí, digamos que también es un absorbente, digamos que no quela metales, que ese es el quelante. ¿Listo? Y un indirecto fisiológico es que contrarresta una función fisiológica. Por ejemplo, al paciente que
sufre un infarto, por ejemplo, y a veces le afecta tanto la función del corazón que el pulmón se empieza a llenar de agüita, ¿sí? Porque no se está movilizando bien, no hay una adecuada función del corazón. Entonces, al llenarse ese pulmón de agua, eso se llama edema pulmonar, ¿sí? Ese momento hay dificultad respiratoria porque el pulmón está lleno de agüita. Para disminuir la ansiedad de ese paciente de la dificultad respiratoria, ¿cierto? Se le coloca, por ejemplo, un opioide que lo está tranquilizando y disminuye la ansiedad del paciente. Sí, puede tener algún efecto sobre la vasculatura, pero disminuye la ansiedad del paciente. Eso es un efecto fisiológico. Otro ejemplo de un indirecto fisiológico. Antagonista. El que veíamos ayer, síndrome de abstinencia por alcohol. El paciente está agitado, el paciente porque tiene alta carga de estimulación de ¿qué receptores? Glutamato, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago en ese paciente? Le administro benzodiazepina. El paciente está agitado, yo estoy contrarrestando, antagonizando a través de una benzodiazepina que me está relajando ese paciente, lo está tranquilizando. Entonces sería un antagonista indirecto fisiológico. Hay antagonistas directos. Entonces esos antagonistas directos sí se unen directamente al receptor. Y esa unión al receptor puede ser de dos formas. Este es el receptor, ¿sí? Este es un agonista de ese receptor. Y este receptor tiene dos sitios. Un sitio que se llama el sitio activo, que es donde este agonista normalmente llega y lo activa. Por ejemplo, este sea un receptor beta 1 de noradrenalina. Entonces, esta noradrenalina llega y se une a este sitio específicamente, ese es el sitio activo. Este es el antagonista. Entonces, un antagonista puede unirse directamente a ese sitio activo, que es donde se une normalmente el agonista, o puede unirse a otro sitio, por acá. Al unirse por acá, modifica la estructura de este receptor e igual este receptor no se puede pegar al agonista. Cuando el antagonista se une acá, es en el sitio activo, ¿cierto? Cuando se une acá, se llama un antagonismo alostérico. ¿Claro eso? Listo. Finalmente, sí señor. Por ejemplo, en el caso del competitivo, si uno aumenta el agonista, ¿se libera el antagonista o el antagonista que hay pegado al receptor? Competitivo. Entonces hay un antagonismo competitivo y otro no competitivo, que ya íbamos a hablar de eso. ¿Cuándo es competitivo? Cuando la unión entre el antagonista y el receptor es reversible. Es decir, si yo aumento las concentraciones de mi agonista, compite con el antagonista. El caso del antagonismo irreversible o no competitivo es porque este antagonista llega y se pega y de ahí nadie lo saca. Es irreversible, que es un enlace covalente. Muy bien. Entonces llega el antagonista, se pega, no lo suelta. Por más que yo aumente la concentración de mi agonista, el antagonista no va a salir de ahí. Por eso es no competitivo. Y también si cambia la conformación del receptor. El alostérico, digamos que cambiaría la conformación del receptor, pero también depende si esa unión es covalente, o reversible o irreversible. Puede ser, exacto. Entonces, la otra clasificación de los antagonistas es que sean reversibles, que es cuando se habla de competitivo, o irreversibles no competitivos.
irreversible, no se va a despegar por más que yo aumente la concentración del agonista, de ahí nadie saca el antagonista y por eso no hay competición. Siempre gana, pues igual, ¿para qué corre? ¿Sí? Algo así. Bueno, entonces, en el caso número 1 del paciente pues que llega hipotenso, le ponen líquidos, sigue hipotenso, ¿qué le pondrían usted? ¿Qué le pondrían ustedes? Adrenalina, que es que, o sea, ya entonces es un agonista, muy bien, adrenérgico. ¿Y es un vasoconstrictor? Es un vasoconstrictor, exactamente. Bueno, algo que les quería decir en esta gráfica, entonces, solamente vamos a hablar de simpático, del sistema nervioso simpático. El beta 2, el receptor beta 2 cuando se estimula, principalmente ese receptor beta 2 está situado en el músculo liso bronquial. Si yo estimulo ese receptor beta 2, hay broncodilatación, abren los bronquios. Si yo estimulo el alfa 1, ¿sí señora? De lo que estamos hablando ahorita, la unión, digamos, reversible, ¿puede ser en cualquiera de los dos sitios o tiene que ser en el sitio activo? Cualquiera de los dos sitios. Sí, señora. El receptor alfa 1, entonces, principalmente lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el endotelio de los vasos, de la vasculatura. El alfa 1 hace vasoconstricción, ¿cierto? El beta 1, principalmente, uno de los efectos es que se encuentra a nivel cardíaco y al estimular ese receptor incrementa la frecuencia cardíaca. El alfa 2 es un receptor particular. Ese alfa 2, si está en el intestino, relaja el intestino. Y a nivel central, este alfa 2, si lo ven acá, es un inhibidor de la estimula la recaptación de las catecolaminas. O sea, el alfa 2 contrarresta los efectos de las catecolaminas. ¿Sí? Al estimularlo, disminuye la liberación de norepinefrina. ¿Listo? Entonces, aquí, en el caso número 1, dijimos, vamos a colocarle adrenalina. Pero ahí en ese caso, ¿yo qué quiero hacer? ¿Un agonismo o un antagonismo de quién? ¿Agonismo de quién? Del beta 1. Del beta 1 aumenta frecuencia cardíaca, te puede aumentar de gasto cardíaco, y de alfa 1, ¿cierto? El alfa 1 dijimos que hace vasoconstricción. Muy bien, perfecto. Muy bien, pues parte del manejo, y aparte pues mirarán si toca llevarlo a cirugía, etcétera, mirar a ver qué lesiones tiene. Pero muy bien, entonces un agonista alfa 1 está bien. Generalmente la norepinefrina, las catecolaminas, lo que uno coloca para aumentar la frecuencia y para aumentar la tensión arterial, no son selectivos. O sea, alfa 1 selectivo no es. Generalmente la noradrenalina te actúa en alfa 1, te actúa en beta 1. ¿Listo? Entonces para pues combinar las cosas. En el segundo, sí señor. Sí, el receptor alfa 2 no disminuye la liberación de catecolaminas. Entonces ahí no está específico. Sí, pero generalmente la noradrenalina, me están preguntando que si el alfa 2 me contrarresta los efectos, entonces con la noradrenalina, ¿qué pasaría si estimula ese alfa 2? Generalmente estimula más alfa 1, beta 1, beta 2, más alfa 1 y beta 1. Hay medicamentos alfa 2 agonistas. ¿Qué haría un alfa 2 agonista? Entonces el alfa 2 agonista disminuye tensión arterial y disminuye frecuencia cardíaca. Un agonista, sí, es antagonista simpático, digámoslo así, pero el agonista alfa 2 por excelencia es un antihipertensivo que se llama clonidina y es un antihipertensivo. ¿Listo? Doctora,
Sí, señor. El señor tiene trauma toracoabdominal, entonces digamos que tengo una hemorragia. Exacto, entonces por eso les decía, probablemente este paciente también toca llevarlo a cirugía, saber de dónde es que está sangrando, porque el paciente está sangrando de algún lado, y probablemente toca mirar a ver si es que es quirúrgico. Por ejemplo, ¿no hay algún fármaco que se le dé y que mejore la tensión, pero que no lo haga botar tanta sangre? Digamos que la vasoconstricción te está aumentando la presión arterial y digamos que cierra algunos vasitos distales. Pero si es un trauma grande, un vaso grande, por más que tú cierres la vasculatura, pues va a seguir sangrando. O sea, ahí no hay nada hasta que abran y corrijan la lesión que hay. Señora. O sea, beta 1 es insuficiencia cardíaca. Alfa 1, vasoconstrictor. Beta 2, dilata los bronquios, causa broncodilatación. Y el alfa 2 regula las catecolaminas, o sea, causa disminución de la frecuencia cardíaca, causa disminución de la tensión arterial. Sí, señora. Ah, perfecto. Beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca generalmente. La broncodilatación es que abre los bronquios. Ah, beta 2. Listo. Caso número 2, ¿qué le colocamos? Tiene la frecuencia cardíaca alta. Para disminuir esa respuesta que pasa de la aurícula al ventrículo, ¿qué le podríamos colocar? Un beta bloqueador. O sea, un antagonista beta 1. Ideal. No, perfecto, yo quiero hacer con usted, ¿no? Ya. ¿Está algo feliz? Sí, lógico. Un antagonista, entonces beta 1 sería lo ideal. Generalmente cuando ustedes ven los beta bloqueadores, hay unos selectivos y otros no selectivos. Entonces, por ejemplo, hay antagonistas beta que también antagonizan el receptor beta 2. ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede pasar si yo antagonizo el receptor beta 2? Broncoconstricción. Muy bien, muy bien. Entonces, por eso a veces, dice, ustedes ven ahí las etiquetas del beta bloqueador que sirve para la frecuencia cardíaca disminuirla. Ojo en pacientes asmáticos, porque puede causar broncoconstricción. Señora. ¿Por qué no puede ser un agonista del alfa 2? Un agonista del alfa 2, sí, o sea, un agonista del alfa 2 te puede disminuir frecuencia cardíaca, muy bien. Sin embargo, digamos que el que existe, pues, que es la clonidina o hay otra que se llama dexmedetomidina, estas se utilizan es para disminuir tensión arterial y para sedar un poquito al paciente, pero no para disminuir frecuencia, digamos que no es el objetivo principal. Pero tienes razón, ¿sí? Tomándolo solo por mecanismo de acción. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, en el que no vimos, la paciente asmática, ¿qué le colocamos? Agonista beta 2, perfecto, perfecto. ¿Qué puede causar el agonista beta 2 respecto a ayer? Desensibilización, receptores a la alta, receptores a la baja. Receptores a la baja, puede causar tolerancia. Porque estimula, acuérdense, si estimula mucho, los receptores disminuyen. Entonces, receptores a la baja. ¿Y a este hombre? ¿Qué le hacemos? Bueno, beta bloqueador. Venga, les cuento qué pasa con el beta bloqueador si yo le coloco a este hombre. Imagínense que este hombre tiene un montón de catecolamina en ese espacio sináptico porque no las está recaptando, ¿cierto? Si yo inhibo, si yo antagonizo el beta 1, hay mucha catecolamina que va a actuar sobre el alfa 1. Y si hay mucha catecolamina que actúe sobre el alfa 1, ¿qué va a pasar? Vasoconstricción, se infarta, accidentes cerebrovasculares, etc.
Perdóname, y eso es muy importante porque es que para regular la frecuencia cardíaca los pacientes llegan con cocaína, a veces les colocan beta bloqueador, infarto. Entonces, importante. Sí, señora, ahora sí, qué pena. Agonista GABA. Agonista GABA, muy bien. Eso es lo que se hace. Benzodiazepina, ¿cierto? El paciente está así como un loco, súper agitado, mejor dicho, puede convulsionar y todo. Entonces yo necesito hacer un antagonismo. ¿Qué tipo de antagonismo sería ese? Indirecto fisiológico, ¿cierto? Sí, señora. El GABA, acuérdense que el GABA es un neurotransmisor que es depresor del sistema nervioso central. Entonces causa sueño, disminuye la estimulación, es inhibidor, ¿cierto? Y el GABA tiene sus receptores específicos, que son los receptores GABA. Si yo entonces le estimulo a este paciente que está agitado, le estimulo, hago un agonista GABA, como que complemento, le calmo la agitación porque lo estoy tranquilizando. ¿Sí? Señora. Tranquilo. La cocaína va a inhibir entonces la recaptación, ¿cierto? Al inhibir la recaptación de catecolaminas, va a aumentar la concentración de catecolaminas en ese espacio sináptico. Si tú específicamente antagonizas el receptor beta, acuérdate que hay otros receptores adrenérgicos. Por ejemplo, el receptor alfa 1. Entonces, yo bloqueé el beta, pero el alfa 1 no está bloqueado. Y hay mucha catecolamina, entonces va y actúa sobre ese receptor beta, alfa 1. Y al actuar sobre ese receptor alfa 1, hay una vasoconstricción. Aumenta la hipertensión arterial, ¿cierto? Al hacer vasoconstricción. Entonces puede hacer una emergencia hipertensiva terrible ese paciente. Puede hacer vasoconstricción a nivel del miocardio, infartarse, peor de lo que ya venía. Entonces, por eso, un beta bloqueador no es de elección en un paciente que haya consumido cocaína. ¿Señor? ¿Cómo? Le pongo un antagonista alfa o beta 2. Te sale más fácil colocarle una benzodiazepina. La benzodiazepina es sagrada en el paciente con cocaína. Sagrada. Listo. ¿Preguntas, muchachos? ¿Quedó entendido? ¿Mazo? Bueno, entonces, por favor, miremos a ver si está colgadito el quiz. Y no. Ese yo creo que el doctor lo colocó hacia las 11. Entonces, miremos, es cortico, son 5 preguntas. Las respondemos en unos 15 minuticos y hacemos 15 o ustedes me dirán y hacemos la corrección del quiz ahora, ¿vale? Cualquier pregunta, con mucho gusto. Bueno, listo. Entonces, para los poquitos que se quedaron juiciositos haciendo el quiz, entonces ya vi varios que respondieron eso, pero perfectamente. Entonces, ¿quién quiere pasar ahí el primer punto? Primer punto. Listo. Pasa. ¿Quién dijo yo? Yo les dije que estaba bien, muchos. Cualquiera. Me va a tocar dedocráticamente. Bueno, dedocráticamente. Con respecto a la actividad de diferentes receptores por un mismo parque motor. Con respecto a la activación de diferentes receptores por los mismos fármacos. A. La activación de receptores de tipo aditivo exige que se activen los mismos receptores o subtipos de un receptor. B. La activación de receptores de tipo opuesto o contrario consiste en la activación de otros receptores distintos con efectos similares en la cascada de segundo mensajero.
C. La activación de receptores de tipo independiente contiene la activación de los receptores distintos cuyas cascadas de segundos mensajeros ejercen efectos contrarios a uno en relación a otra. Y D. La que escogimos, la activación de receptores de tipo aditivo puede ocurrir a través de receptores distintos o subtipos diferentes de receptores. ¿De acuerdo? De acuerdo, porque está muy bien, es la D. O sea, puedo actuar en diferentes receptores y ejercer un efecto, ¿cierto? Listo. Segunda. Por favor. El enlace oxígeno-fósforo formado entre los insecticidas organofosforados y la acetilcolinesterasa resulta en daño permanente de la función del enzima. Este enlace corresponde a una A. Enlace iónico, B. Interacción hidrofóbica, C. Tipo de interacción entre Van der Waals, D. Enlace covalente y E. Enlace de hidrógeno. Enlace covalente. Enlace covalente, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo es que es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Muy bien. Gracias, Carlos. Muy bien. Entonces, enlace covalente. ¿Qué quiere decir un enlace covalente? ¿Que es reversible o irreversible? Irreversible. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Tercera. Número 3. Muchachos. Oscar. Tercera. 3. En la siguiente tabla se presenta la distribución y las acciones más importantes de los receptores de serotonina 5-HT, ubicados en diferentes puntos del tracto gastrointestinal. De acuerdo con la información consignada en la tabla, usted esperaría que A. Los fármacos antagonistas del receptor 5H3/4 generan un aumento de la velocidad del vaciamiento gástrico. B. Los fármacos agonistas del receptor 5H3/3 generan náuseas y vómito como efectos adversos frecuentes. C. Los fármacos que actúan como agonistas de receptores 5HT4 produzcan constipación como efecto adverso. Y D. Los pacientes que cursan con síndrome serotinérgico, eso, y por ende con concentraciones plasmáticas elevadas de serotonina tengan estreñimiento como efecto adverso predominante en el tracto gastrointestinal. Nosotros prolongamos la B, pues porque hacer un fármaco agonista va a generar, pues, va a aumentar el efecto de este dicho receptor y va a aumentar las náuseas y el vómito como se ve aquí. Perfecto. ¿Preguntas? Constipación es estreñimiento. Sí. Constipación. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Cuál era? La de las náuseas y el vómito. Agonista aumenta náuseas y vómito. Listo. Cuarta. ¿Quién dijo yo? Dale. ¿Gabriela? Bueno, Gabriela. Sí, por favor. Los fármacos interactúan con sus receptores tal y como se ilustra en la gráfica. En relación a esa interacción, desde el punto de vista molecular, se podría decir que es de tipo, respuestas A, aditivo, B, opuesto, C, sinérgico, D, potencia. Ay, no me pidas, yo digo que es de tipo Aditivo. ¿Qué opinan? ¿No? ¿Qué dices? Es muy opuesto. Bueno, muy bien. Entonces, una dice, un receptor estimula, el otro es inhibidor, ¿cierto? Tienen efectos contrarios al estimularlos. O sea que su efecto sería, pues sí, sería opuesto. Muy bien. Listo. Y la última. Última. Por favor. Un fármaco que genera algún efecto intrínseco del receptor uniéndose a un sitio diferente al que se une el ligando endógeno se conoce con el nombre de A. Agonista alostérico, B. Antagonista alostérico, C.
agonista inverso de agonista parcial e modulador alostérico negativo. ¿Cómo es la pregunta? Perdóname. Un fármaco que genera el mismo efecto intrínseco del receptor uniéndose a un sitio diferente al que se une ligando endógeno se conoce con el nombre de agonista alostérico. Agonista alostérico, muy bien. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, perfecto. Que les vaya bien. A ustedes.